Ciencia y Territorios, ciclo de entrevistas producido por el Programa de Popularización del Conocimiento y la Cultura Científica. Hola, soy Carolina Musi, soy periodista y licenciada en Comunicación Social, docente e investigadora de UNDAB, doy clases en Teoría y Prácticas Narrativas, en Historia del Diseño e Historia de la Industria. ¿A qué llamamos industricidio? Bueno, básicamente se dice que es un neologismo porque es la palabra que se arma con el sustantivo industria y cidio, acción de matar. Ha habido cierta resistencia al uso de la noción de industricidio, para mí es clarísima, ilustra perfectamente la política económica de la dictadura, de la última dictadura, y creo que si hubo cierta resistencia, eso tiene que ver con que el industricidio fue en paralelo al genocidio y obviamente no se trata, el horror no se puede jerarquizar, pero entiendo que esa resistencia del uso de industricidio tiene que ver con que antes en paralelo había un genocidio. Se popularizó el concepto de industricidio, quiero decir circuló durante los años macristas, que fueron también una etapa industricida, sobre todo quedó en lo que se había recuperado más en los años previos, en los gobiernos del kirchnerismo, que fue la actividad de las pymes, así como también se destruyeron industrias históricas. No olvidemos el caso muy cercano, porque acá está una de las plantas que fue de lo último en cerrar, que es Alpargatas. Entonces hubo como una circulación. Axel Kicillof gusta de llamar industricidio o ponerle el concepto adecuado a esos procesos donde en la Argentina se ha aniquilado la industria. Me interesa básicamente cómo la industria impacta en los imaginarios sociales. Este país siempre tuvo estrabismo europeísta, ¿no? Por no decir una tortícolis hacia el este. No valora ni prioriza la industria nacional. Quería recordar cuando hablábamos recién del concepto de industricidio, una publicidad que había que lo ejemplifica durante la dictadura, que ustedes no han de recordar porque eran muy pequeñas o no habían nacido. Bueno, yo la recuerdo, era niña y eran las sillas importadas desfilando y llegando, y cómo el personaje, el locutor que sentaba en la silla de Industria Nacional se rompía frente a la avalancha de las otras importaciones. Para mí es hermoso reconocer cómo parte de nuestra cultura material, como esas cosas de la vida diaria y cotidiana, plásticos, porcelanas, vidrios, materiales de la construcción, los frentes de nuestras casas, están hechos de industria nacional. Parece que valorar esas producciones es valorar soberanía, y estamos hablando de todas esas implementos, objetos que facilitan actos vitales. En general tenemos más asociada la lectura de los objetos a la cuestión biográfica, ¿no? Esto con todas las corrientes de historia que se pusieron en los últimos, desde los 80, sobre las biografías y lo biográfico. Bueno, hicieron pie Violet Morin en la cuestión, en el eje del objeto biográfico como algo de lecturas de vidas privadas, de vidas de personas. Me interesa eso aplicado al objeto biográfico social, el objeto biográfico colectivo, el plato de Durax, las tazas de Hartford, los pitones de El Esfuerzo, los inodoros de Ferrum que usamos, ahí tenemos otra gigante local. Bueno, en fin, la flecha. Podría seguir porque estos son temas que me gustan mucho. Pensemos que si deja de haber fábricas activas, hay desempleo, hay edificios y plantas que se desocupan y pasan a juntar a través de décadas, porque no estamos hablando de años o de meses, mucho menos, empiezan a juntar aspectos que en general son lo contrario a lo productivo. Y bueno, ¿qué pasa con las familias que, por lo que decía anteriormente, de que en lo histórico el partido de Avellaneda es un territorio industrial, y estamos hablando desde el comienzo de la historia argentina, estoy hablando de la fundación, es de matriz industrial. Cuando muchas veces dicen la provincia industrial es Córdoba, sí, pero el corazón industrial de la historia argentina fue Avellaneda. Podemos hablar de los saladeros, podemos hablar en las sucesivas etapas. En la primera, de las
curtiembres, podemos hablar de los frigoríficos, podemos hablar de las metalúrgicas, y ya que caemos en las metalúrgicas o en las grandes industrias o la metalmecánica, un caso simbólico de esa degradación, no tan simbólico del industricidio, pero sí de casi como un termómetro, como un timeline, una línea cronológica de lo que le pasa, lo que le pasó a la economía argentina, es Siam. Hay una crónica muy buena que salió en la primera revista orillera, que se llama El País a dos orillas, una crónica de Claudia Rafael, una periodista de Olavarría, pero que vive en Piñeiro hace unos cuantos años, y bueno, la recomiendo porque explica muy bien el proceso de esta degradación que implicó el hundimiento de la gigante Siam. Conocemos una parte de su recuperación, que fue en el 2013 cuando reabrió, bueno, después con el proceso que conllevó de lucha de la cooperativa, y bueno, y ahora está en una meseta. Para mí es importante también, hablando del territorio, pensar que todas estas familias que siguieron viviendo ahí, que mayormente trabajaban y tenían sus empleos en la zona, me encanta pensar en imágenes, porque hay todavía muchos testimonios vivos de personas que trabajaron en los 40 y en los 50 de Siam o de otras. Me encanta pensar en las imágenes que ellos recuerdan, sonoras, visuales. Hay una que es muy linda y que se asocia con nuestro edificio de Piñeiro, que tiene que ver cuando estaba activa la barraca Alonso, y es que nevaba en Avellaneda a diario, porque no era la única barraca lanera de lavado. Está en diagonal la Balán, y estos gigantes edilicios salían los camiones cargados de lana limpia que se volaban. Entonces volaban los copos de lana blanca, los vellones por las calles de Maríos Bravo, Isleta, donde se cruzaban las barracas. Que es importante hacer estos nexos, tratar de activar líneas historiográficas, líneas de investigación que recuperen todos los testimonios que todavía podemos obtener de primera mano, ¿no? De trabajadores, de resistencias, porque por ser un territorio de producción y de trabajo es un territorio de resistencias. Y quiero decir algo que es un dato de color, no es de color, es un dato histórico, pero es muy poco sabido. En Siam, la planta Siam de Piñeiro, trabajaba de telefonista Azucena Villaflor, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. Por ser el partido de Avellaneda y en general el conurbano sur una zona centralmente industrial, la forma en que repercutieron los industricidios fue demoledora, ¿no? Tenemos muestra de eso en algunas de las zonas que, además de resignificarse, se reconstruyeron, se rehabilitaron, revivieron a partir de justamente de la resignificación de edificios industriales o edificios que fueron productivos. Por ejemplo, la sede de Piñeiro, que para mí es la más representativa, no era una industria, era una barraca lanera, la barraca Alonso, pero digo el más representativo en el sentido de que estamos rodeadas de cadáveres industriales. Una de las formas justamente en que empezamos a sensibilizarnos con este tema en la materia historia de la industria es cuando cursábamos arriba, contando las chimeneas mudas que hay si se permite la sinestesia, que hay en la zona. Entonces, esta política destructiva que repercutió, no solo interrumpiendo procesos de trabajo de las personas, procesos de vida, con lo que eso conlleva, de degradación del territorio, de desempleo. Me preguntaban de industria argentina apagada encendida.
Bueno, fue una muestra que yo venía pensando hace bastante tiempo, el 2013, pero venía desde el 2010, es el bicentenario, pensando en algo así y quería hacerla en la Exesma. Cuando en el 2013 Cristina vino a inaugurar la sede de Piñeiro, yo me colé y le acerqué un libro que había editado sobre las políticas del CIDI, el Centro de Investigación del Diseño Industrial, que fue un centro del INTI creado en el 62 para promover políticas públicas de articulación de diseño e industria. Y en la portada les escribí esta idea. Justo al otro día, por una casualidad, tenía una entrevista con la ministra de Industria y volví a insistir con la idea y bueno, prosperó, se hizo muy rápidamente, se hizo en la Exesma. Y hablando de cómo repercute este fenómeno como del industricidio y de los últimos procesos que ha tenido la industria en lo local, en lo territorial, en el partido de Avellaneda, me parece que es interesante pensar en desprocesos o en una deconstrucción de esta historia reciente. Hay muchos tangibles cotidianos, así como hay muchos testimonios de primera mano todavía. A través de la historia oral, me parece que nuestra zona es una cantera ebulliente, muy ebulliente. Hay un relato ausente, pendiente, y que no debemos dejar de atender y de amplificar, ¿no? de recoger, de procesar. Y me interesa mucho cómo esto se está cruzando en la universidad, por ejemplo el accionar de las asociaciones de historia oral de Barracas al Sur y de Avellaneda, con las investigaciones que podemos hacer desde la universidad. UNDAB, Universidad Nacional de Avellaneda.